Hay una diferencia que la mayoría de la gente no puede entender a menos que la haya vivido. Una diferencia entre llegar a un gran premio con el acceso de piloto colgado del cuello porque alguien se lastimó, alguien no rindió, alguien no llegó a un acuerdo, y llegar a un gran premio porque vos pusiste tu nombre en el contrato y ese contrato dice que el asiento es tuyo, por derecho propio, por mérito, por lo que hiciste sobre el asfalto cuando nadie esperaba que lo hicieras. El 6 de marzo de 2026 aterrizo en Melbourne y por primera vez en mi vida voy a caminar por el paddock de Albert Park sabiendo que ese paddock es mi lugar, no como reserva, no como sustituto de emergencia de alguien que no pudo estar, no como el chico argentino que apareció de la nada y sorprendió. Voy como Franco Colapinto, piloto de Alpine F1 con contrato plurianual firmado en Sao Paulo, Brasil, en noviembre de 2025, con un equipo que reorganizó su estructura comercial alrededor de mi imagen, con un motor que no tenía la temporada pasada y con datos de Bahrein que me dan una certeza que todavía, honestamente, me cuesta procesar. Permítanme contarles lo que fue Bahrein desde adentro del cockpit, porque lo que vieron en los highlights, en los tiempos publicados, en los rankings de las páginas de F1, es el 1% de lo que realmente pasó en ese circuito durante 3 días. El primer día, cuando salí a la pista en el A526 con el motor Mercedes, lo primero que sentí no fue velocidad, fue estabilidad. Hay motores que gritan desde el primer metro. El Mercedes entrega potencia de una manera que no te agresiona, que no te sacude, que no te obliga a corregir el volante en los primeros segundos de aceleración. Te empuja, con una suavidad que cuando venís acostumbrado al Renault parece imposible. Tardé 4 vueltas en entender que podía confiar en esa entrega, y cuando lo entendí, empujé. 120 vueltas en el primer día, 120. Una carrera de Bahrein tiene 57. Yo hice el equivalente a 2 carreras completas antes del almuerzo, y cuando me bajé del cockpit lo único que quería era subir de nuevo. No porque el equipo me lo pidiera, no porque hubiera un protocolo que cumplir, porque el auto, por primera vez en mi vida en la Fórmula 1, me estaba diciendo cosas que yo sé responder. Hay pilotos que conducen el auto, hay pilotos que hablan con el auto. Yo estoy en el segundo grupo, y el A526 habla un idioma que entiendo. Al final del día, mis ingenieros me mostraron el tiempo promedio de las tandas largas, 1 minuto 33 segundos 818 milésimas, sexto general de los 3 días, por encima de George Russell, por encima de Nico Hülkenberg, con el tanque lleno, simulando condiciones reales de carrera, no una vuelta de clasificación con los neumáticos preparados y el depósito vacío, ritmo real. Y lo que no vieron en ese número, lo que no aparece en ningún ranking oficial, pero que mis ingenieros cruzaron con los datos de telemetría de toda la parrilla, es que ese tiempo lo hice dejando potencia en reserva, deliberadamente, porque el equipo necesitaba confiabilidad para recopilar información y la confiabilidad era la prioridad. El modo de deployment que vamos a usar en clasificación en Australia todavía no lo vio nadie. Pero lo que más me impactó de esos 3 días no fue el tiempo por vuelta, fue el índice de degradación de neumáticos. Cuando mis ingenieros me mostraron el comparativo de toda la parrilla, tuve que pedirles que me lo mostraran 2 veces para asegurarme de que estaba leyendo el gráfico correctamente. Segundo mejor de toda la parrilla, solo por detrás de Verstappen, solo por detrás del 4 veces campeón del mundo, del hombre que la mayoría de los analistas del deporte considera el mejor gestor de goma en la era híbrida moderna. Y no porque Verstappen haya tenido un día malo, él estuvo brillante como siempre, fue porque yo tuve un día extraordinariamente bueno. ¿Qué significa eso en la práctica? En Albert Park, cuando llegue la vuelta 40 de la carrera, cuando los neumáticos de los pilotos de adelante estén al límite de su vida útil, cuando los equipos estén calculando si pueden aguantar 3 vueltas más antes de parar, yo voy a tener goma, voy a tener agarre, voy a tener la capacidad de atacar en el momento exacto en el que el piloto de adelante no puede defenderse, porque su auto ya no tiene lo mismo que el mío. Eso es lo que Bahrein me dio, no solo confianza, evidencia. Y después está el tema de Pierre. Gasly lleva 7 años en la Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Monza en 2020, es el piloto de referencia del proyecto Alpine desde temporadas, el que más conoce el equipo, el que debería marcar el techo de rendimiento. En los 3 días de test, en media de tanda larga, fui 4 décimas más rápido que Pierre, 4 décimas por vuelta.
En una carrera de 57 vueltas, eso es 22 segundos de diferencia entre los dos pilotos del mismo equipo con el mismo auto en las mismas condiciones. No lo digo para hundirlo. Pierre es un gran piloto y va a ser un compañero de equipo que me va a sacar lo mejor, pero los números son los números, y lo que los números dicen es que la dinámica interna de Alpine en 2026 no es la que todo el mundo imaginaba cuando arrancó el año. Flavio Briatore estuvo 3 veces en el box durante los tests, 3 veces parado detrás del monitor, mirando los datos en silencio. Conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que lleva décadas en este negocio y que sabe exactamente qué está viendo. No me dijo mucho con palabras, no necesita. Cuando te mira el Flavio con esa expresión, sabes que algo cambió. Ahora quiero hablarles de algo que va más allá de la pista, porque la historia de esta temporada no empieza en Albert Park el 6 de marzo, empieza mucho antes. Empieza en esa reunión que hubo en Sao Paulo en noviembre de 2025, cuando Alpine y mi representación se sentaron a firmar el contrato que yo nunca imaginé que iba a existir cuando llegué al equipo como reserva a principios de ese año. Me llamaron en enero, reserva. Una vez que escuchas esa palabra en la Fórmula 1, el camino que tienes adelante es difuso. Puedes quedarte años siendo el que mira desde afuera, puedes hacer 6 carreras de reemplazo y después volver a la sombra, o puedes hacer exactamente lo que yo decidí hacer. Cada vez que te suben al auto, hablar tan fuerte con los datos y con el cronómetro que ignorarte se vuelva imposible. 6 carreras, 6 veces que me pusieron en el auto, y en cada una de esas 6 veces, el equipo no tuvo que preguntarme qué había pasado sobre la pista. Los ingenieros tenían la respuesta antes de que me bajara del cockpit porque lo que yo les decía por radio sobre el comportamiento del auto era tan específico, tan accionable, tan diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar, que empezaron a tomar esa información y transformarla en setup, en mapas de motor, en ajustes de suspensión que después los tiempos confirmaban en la siguiente tanda. Eso no es solo velocidad, es valor técnico, y el valor técnico en la Fórmula 1 moderna vale tanto como la velocidad pura. Al mismo tiempo, algo pasó afuera de la pista que yo no controlé, pero que cambió el tablero completamente. Los números de patrocinio que empezaron a llegar al equipo asociados a mi imagen, las marcas que venían a Alpine y preguntaban específicamente por visibilidad en el auto número 43. Según lo que publicaron medios especializados, mi llegada al equipo atrajo alrededor de $100 millones en contratos de sponsoreo. ¡100 millones! Eso no es un piloto agradecido por tener un asiento, eso es un activo comercial que ningún jefe de equipo sensato deja escapar por cuestiones deportivas. Pero lo que quiero que entiendan es que esos 100 millones no existirían si el auto no hubiera validado al piloto. En la Fórmula 1, el marketing sin resultados se evapora después de la segunda carrera. Lo que yo hice en esas 6 carreras, los puntos, las posiciones, la forma de correr que generó conversación en todo el paddock, fue lo que convirtió el interés inicial en contratos firmados. Y los contratos firmados convirtieron el interés deportivo del equipo en el compromiso plurianual que me tiene aquí, preparándome para Melbourne. Quiero hablarles de Albert Park, porque Australia no es solo el primer Grand Prix del año. Es, en términos de características técnicas, uno de los circuitos más exigentes para un piloto que recién llega con un auto nuevo. El circuito de Melbourne tiene una mezcla de sectores que ponen a prueba todo al mismo tiempo. Zonas de alta velocidad donde la confianza en el subviraje del auto lo es todo. Chicanas técnicas donde el entry speed define si vas a perder 3 décimas o ganarlas. Y sobre todo el asfalto. El asfalto de Albert Park es abrasivo en los primeros sectores y luego cambia de comportamiento hacia el cierre del circuito, lo que genera un desafío de gestión de temperatura de neumático que muy poca gente entiende desde afuera. ¿Ven a dónde voy con esto? El índice de degradación que mostré en Bahrein no es un número que sirve solo para ese circuito. Es un indicador de cómo mis manos sienten la goma en tiempo real y cómo esa información me permite ajustar mi conducción antes de que el neumático llegue al límite. En Bahrein, ese ajuste constante fue lo que me dio el segundo mejor índice de la parrilla. En Albert Park, con ese asfalto que cambia de textura entre el sector 1 y el sector 4, ese ajuste va a ser la diferencia entre terminar entre los 10 primeros o terminar afuera de los puntos. Y yo llevo semanas trabajando específicamente ese aspecto del coche con mis ingenieros de performance. Hay algo más sobre Australia que quiero contarles porque lo viví de una manera que no esperaba. Cuando el equipo me comunicó formalmente que la primera carrera de la temporada iba a ser en Melbourne, la primera reacción que tuve no fue técnica.
No pensé en el circuito, no pensé en los neumáticos ni en el motor. Pensé en la diferencia horaria. Pensé que en Buenos Aires van a ser las 5 de la mañana del domingo cuando arranque la largada. Y pensé en toda la gente que va a estar despierta a esa hora, que va a haber puesto el despertador en medio de la noche con el mate preparado desde la tarde anterior, esperando que su piloto salga bien de la primera curva. Eso me cayó como un peso que conozco bien, porque lo cargué desde Monza, pero esta vez siento el peso diferente. Esta vez no es el peso del que no sabe si puede, es el peso del que sabe que puede y tiene que demostrarlo. Y cuando pienso en eso, cuando pienso en Argentina mirando, no siento presión, siento combustible. Hay algo que aprendí en el karting, en esas pistas de tierra y barro donde empecé, que los simuladores de las academias europeas no te enseñan. Aprendí que la velocidad de un piloto latinoamericano viene de una fuente diferente. No viene de la academia, no viene del sistema, viene del hambre. Del hambre de tener que llegar más lejos con menos recursos, con menos margen, con menos red de seguridad debajo de cada decisión que tomás. En Europa, cuando un chico de 16 años comete un error en el karting, el equipo lo analiza, lo trabajan en el simulador y lo corrigen. Cuando yo cometía ese mismo error, lo procesaba solo porque el margen para repetirlo no existía. Y eso, multiplicado por años, te da un tipo de inteligencia de carrera que no aparece en ningún manual de coaching. Esa inteligencia es la que me subió al podio en Bahrein en términos de degradación de goma. Esa inteligencia es la que me permitió leer un auto que todavía estaba aprendiendo a hablar conmigo y darle al equipo información que ningún sensor podía replicar. Y esa inteligencia es la que voy a necesitar en las 24 carreras de esta temporada. Porque un año de Fórmula 1 no es un sprint, es una guerra de desgaste, donde la diferencia entre los que terminan peleando el campeonato y los que terminan resignados la hace la capacidad de aprender más rápido que el circuito, más rápido que el rival, más rápido que tus propios errores. En 2024 con Williams aprendí una pista por primera vez cuando mis rivales la sabían de memoria desde hacía años. En 2026 con Alpine llego a Australia con meses de trabajo en el simulador específicamente sobre ese circuito, con el A526 aprendiendo mis preferencias en cada curva y con un motor que tiene más para dar del que mostramos en Bahrein. La diferencia de contexto es total, y esa diferencia debería traducirse en pista. Ya les voy a contar si lo hace. Quiero cerrar diciéndoles algo que no digo seguido. El año pasado, cuando todo empezó, cuando me subí al auto de Williams en Monza sin ninguna preparación específica para ese fin de semana, yo también tenía miedo. No del circuito, no del volante. Tenía miedo de lo que iba a pasar si fallaba. Tenía miedo del peso de todas las personas que en Argentina iban a estar despiertas a las 3 de la mañana viendo esa carrera. Tenía miedo de convertirme en una metáfora del fracaso de un país. Ese miedo me paralizó 5 minutos en el motorhome antes de salir a la pista. Solo 5 minutos. Y después algo hizo clic. Me acordé que el miedo es información. El miedo te dice dónde está el límite. Y los pilotos somos exactamente la categoría de personas para los que el límite no es un freno, es un objetivo. Australia no tiene ese sabor de vértigo que tenía Monza. Australia tiene otro sabor. El sabor de quien llegó a donde tenía que llegar y ahora está por demostrar hasta dónde puede llegar de verdad. El A526 con motor Mercedes, el índice de degradación de goma, los datos de Bahrein, el contrato firmado, el equipo que en los últimos meses diseñó versiones del auto pensando específicamente en cómo yo conduzco, en mi posición en el cockpit, en la manera en que yo siento el grip de las ruedas delanteras antes que cualquier sensor lo registre. Todo eso me dice que en 2026, por primera vez, voy a tener un arma a la altura del piloto. Durante el año pasado, cuando todo empezó, cuando me subí al auto de Williams en Monza sin ninguna preparación específica para ese fin de semana, yo también tenía miedo. No del circuito, no del volante. Tenía miedo de lo que iba a pasar si fallaba. Tenía miedo del peso de todas las personas que en Argentina iban a estar despiertas a las 3 de la mañana viendo esa carrera. Tenía miedo de convertirme en una metáfora del fracaso de un país. Ese miedo me paralizó 5 minutos en el motorhome antes de salir a la pista. Solo 5 minutos. Y después algo hizo clic. Me acordé que el miedo es información. El miedo te dice dónde está el límite. Y los pilotos somos exactamente la categoría de personas para los que el límite no es un freno, es un objetivo. Australia no tiene ese sabor de vértigo que tenía Monza. Australia tiene otro sabor. El sabor de quien llegó a donde tenía que llegar y ahora está por demostrar hasta dónde puede llegar de verdad. El A526 con motor Mercedes, el índice de degradación de goma, los datos de Bahrein, el contrato firmado,
El equipo que en los últimos meses diseñó versiones del auto pensando específicamente en cómo yo conduzco, en mi posición en el cockpit, en la manera en que yo siento el grip de las ruedas delanteras antes que cualquier sensor lo registre, todo eso me dice que en 2026, por primera vez, voy a tener un arma a la altura del piloto. Durante el año pasado me preguntaban qué podría hacer con un auto competitivo. Australia va a empezar a responder esa pregunta. Argentina esperó 23 años para tener un piloto en la Fórmula 1. 23 años de mirar el deporte desde afuera del vidrio. Yo no voy a desperdiciar ese tiempo. No voy a Australia a probar que merezco estar. Voy a Albert Park a probar cuánto puedo llegar siendo de verdad. Yo soy Franco Colampino, y esto, finalmente, apenas empieza. ¿Qué esperan de mí en Australia? Déjenlo en los comentarios. Quiero saber qué espera la gente que nos venía bancando desde antes que yo tuviera un volante en las manos. Y suscríbanse, porque cada gran premio de 2026 les voy a contar lo que pasó desde adentro.